Comenzamos allí donde justamente Pablo en el versículo 17 hace una declaración contundente, ¿no? Hace una declaración contundente porque Pablo va a decir, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, hablándonos de la promesa. Recuerden que Pablo le está hablando ahí a los romanos, a ese contexto de hermanos, tanto judíos como gentiles convertidos al Señor, judíos conocedores de lo que la palabra de Dios dice. Y claro que el mundo judío y quizás muchos cristianos que eran gentiles, seguramente se les había enseñado acerca de esa fe de Abraham, que es la que Pablo está tratando aquí, porque Pablo, acuérdense que Pablo está tratando de meterse en el plano de entender esto de que la fe en el Señor es una fe, la fe de salvación o la fe para salvación es una fe no por obras. Y Pablo no escatima la cantidad de cosas que él está hablando de relación a la vida de Abraham para que podamos entender de una vez por todas. Porque es muy difícil que el hombre en su estado natural entienda que él no tiene que hacer algo para alcanzar o ganar algo. El hombre natural quiere siempre hacer. La vida del hombre se sustenta en el hacer, la vida del hombre natural. Pero en lo que está relacionado con la fe, en lo que está relacionado con la salvación por fe, pues el hombre lo único que tiene que hacer es recibir aquello que Dios ha provisto. Qué maravilloso que podamos entender, hermanos, que es algo que hace tanto énfasis el apóstol Pablo, porque el aspecto que quiere dejar claro Pablo es la justificación por fe. Ese es el aspecto que está tratando Pablo, la justificación por la fe. Somos justificados delante de Dios, somos considerados o somos aceptados por Dios cuando Él mismo justifica, y Él justifica al que cree. Él justifica no al que obra, sino al que cree. Entonces, por eso es que Él les está explicando aquí en la carta a los romanos, a estos hermanos, les está diciendo que Dios siempre basa su actuar, pues su actuar está basado en las promesas que Él ha hecho. Y este hombre que es Abraham le creyó a Dios. Y entonces por eso dice Pablo ahí en el versículo 17 que como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dos aspectos fundamentales que está dando Pablo, dos argumentos fundamentales, porque le está hablando, como le digo, a cristianos que eran judíos y que ¿ustedes creen que los judíos no entendían que la promesa se había cumplido? ¿Lo que Dios le había prometido a Abraham no se cumplió? Pues claro que se cumplió. ¿Y por qué se cumplió? A ver, ¿por qué se cumplió la promesa que Dios le dio a Abraham? Viéndose ellos mismos como nación. ¿Por qué? Porque ellos se veían como el resultado de esa promesa, de que ellos venían de los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Exactamente, mi hermano Germán, porque así como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, esa era la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Recuérdese que Dios sacó a Abraham y le hizo una promesa dándole unos recursos didácticos, como fue mostrarle la arena, la playa, la arena del desierto, le mostraba la arena y le mostraba también, ¿qué le mostraba? Le mostraba las estrellas de los cielos y le decía que su descendencia iba a ser así como lo que él estaba viendo, lo terrenal y lo celestial. Y los judíos, por supuesto, que eran el resultado de lo terrenal, de ese linaje terrenal, porque toda esa nación se gestó a través de un hombre que le creyó a Dios. O sea que cuando Pablo estaba hablando allí, pues ellos estaban identificando que la promesa se había cumplido, porque si no se hubiese cumplido, entonces no habría pueblo de Israel, no habrían judíos. Entonces ellos se podían identificar en eso y ellos estaban diciendo la promesa de lo que Dios
la promesa que Dios le hizo a Abraham se cumplió porque nos ha colocado, porque a él lo colocó Dios como padre de muchas gentes. Y nosotros somos el resultado de lo que Dios había querido, de lo que Dios había deseado, de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Solo que la promesa ahora se estaba ampliando. Pablo está explicándoles a ellos que la promesa se está ampliando y que no solamente era el pueblo judío, sino que esa promesa se estaba entendiendo ahora al mundo espiritual, porque también hijos de Abraham iban a convertirse, no solamente los que venían por un linaje natural, sino los que también entraban a participar de la fe, y esos eran de un linaje espiritual. Y Abraham es padre de ambos, de lo que era la nación humana, natural, como de la que es la nación que se ha formado a través de lo que es la iglesia, y la iglesia es toda esa nación de los que pertenecen a la fe. Ahí hay gentiles y también hay judíos, y ahí están ingresados todos a participar, mis santos hermanos, en esa promesa. Entonces, por eso Pablo les estaba recordando a ellos: te he puesto por un padre de muchas gentes. Esta es una mención. Siempre Dios ha deseado que todos los hijos de Adán entren en esa promesa. Y también dice Pablo ahí en el versículo 17, el cual da vida a los muertos. Claro, ¿cómo nosotros entramos, los que no éramos parte en el pueblo de Dios, cómo entramos a esa promesa? Pues a través de la experiencia de nuestro Señor, de entender que la resurrección, esa resurrección a la que venimos cuando somos levantados a la nueva vida, estábamos muertos, separados de Dios. Y decíamos que cuando Pablo estaba hablando aquí en la carta, pues no necesariamente les estaba dando una explicación de esto que estamos hablando, porque lo que Pablo estaba refiriéndose aquí era a la experiencia de Abraham, que estaba muerto en el plano natural, es decir, él no podía engendrar ya vida porque estaba muy viejito, pero también lo podemos tomar desde el punto de vista espiritual, dado que cuando nosotros, los naturales fueron levantados, a pesar de que Abraham ya no podía procrear, y los espirituales son levantados cuando estábamos muertos. Hay dos imposibilidades ahí. Entonces Pablo lo que está diciendo es que Dios da vida a los muertos. Le dio vida a un hombre como Abraham, que ya no podía procrear, pero también desde el punto de vista espiritual podemos entender de que nosotros venimos a vida estando muertos, separados de Dios. Son las dos partes, tenemos que entenderlas. Y también Pablo dice allí, recuerden en el versículo 17, el cual llama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, Dios le había dado la promesa a Abraham llamando cosas que no son como si fuesen. Se estaba refiriendo al embarazo de Sara, ¿no? Con Isaac. Porque también nos está refiriendo el apóstol Pablo de que había una imposibilidad en una mujer que era estéril, y además de eso añádale que ella no podía ya procrear porque ya estaba también de mucha edad. Entonces llama a las cosas que no son como si no fuesen, porque el Señor le promete a Abraham y le habla de esa promesa de engendrar muchos hijos. Entonces ese pedacito del versículo 17 yo creo que queda como explicado, y espero que los hermanos les quede claro. Pero ahora vámonos al versículo 18, que es de donde arrancamos esta noche. Mire lo que está diciendo Pablo todavía de Abraham, porque Pablo toma a Abraham como el modelo que necesitamos nosotros conocer, y que lo necesita conocer uno en la base de la salvación, para podernos darnos cuenta de por qué es que la salvación es por justificación y que es algo que Dios hace solamente a través de la fe. Entonces Abraham es lo que Dios toma. Y veamos lo que dice el versículo 18. Dice, él creyó, refiriéndose a Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes,
conforme a lo que así se le había dicho, así será tu descendencia. A mí me llamó mucho la atención esto de que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, hermanos. Lo busqué también en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, porque a usted que está allá, ¿qué le da eso de creer en esperanza contra esperanza? A ver, ¿a qué se le ocurre a usted cuando escucha eso de creer en esperanza contra esperanza? ¿Qué piensan ustedes? Estamos en el versículo 18, ¿no? Versículo 18 del capítulo. Cuando usted dice hay que creer o se ha creído en esperanza contra esperanza, ¿usted a qué le da la idea? A ver, Germán. Tenemos que Anita participe primero y después yo. Las damas Bueno, primero. Anita, Ay, escuchamos. buenas noches, hermanos. No, Carlitos, en esta versión de Biblia al Día dice, Abraham lo creyó aun cuando aquello estaba al borde de lo imposible. O sea, eso es esperanza contra esperanza, algo al borde de lo imposible. Ya, muy bien. Nos está dando la hermana otra versión. A ver, Germán. Sí, creo que es eso, va relacionado con eso. A pesar de que él veía un resultante natural que él imaginaba por la, por la consecuencia normal de las cosas en esta tierra, pues él también, cuando dice creyó en esperanza contra esperanza, es porque puso el resultado de una fe mayor a lo que él estaba viendo en la parte natural. Perfecto. Voy a leerle la Nueva Traducción Viviente como dice. Dice, aun cuando no había motivos, así dice la Nueva Traducción Viviente y me parece que es como muy claro. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿No es más clara? Sí, Carlitos, súper claro. Carlitos, Dime. y yo creo que eso es muy diciente para nosotros en este tiempo, me incluyo de primero, porque a veces por no caminar en la fe del Señor, caminamos es en una desesperanza, donde estamos viendo las cosas de forma muy natural y por nuestra falta de fe incapacitamos al Señor para hacer algo, porque el Señor actúa de acuerdo a nuestra fe, pero nosotros en esa desesperanza en que caminamos no somos capaces de levantarnos contra lo que estamos viendo y por eso vivimos en derrota. Tremendo, sí, mi hermano, lo que usted está diciendo, excelente lo que está diciendo, porque yo recuerdo que nosotros teníamos un hermano que estaba entre nosotros y que era psicólogo, el Señor lo tenga en su gloria. Este hermano decía, como psicólogo, que había un término en la psicología y era algo que él llamaba como la desesperanza aprendida. Es cuando a usted le ocurren una serie de sucesos donde usted ya pierde la esperanza y dice por ahí un dicho que la esperanza debe ser lo último que se pierde, pero cuando usted pierde la esperanza, digamos que se ha acabado toda ilusión. Y por eso aquí la palabra es muy clara, estamos en Romanos 4:18, que dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. La Nueva Traducción Viviente dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios era quien le había dicho, esta es la cantidad de descendientes que tendrán. Tremendo esta palabra, hermanos. Si Abraham hubiese fijado su mirada, si él hubiera bajado su mirada para ver la condición suya y la de Sara, y hubiese mirado las circunstancias, si usted mira esa realidad que usted está viviendo, si usted mira sus circunstancias, como lo que estaba viviendo Abraham en ese momento, ¿qué era lo que había podido decir Abraham? Que lo que Dios había dicho era imposible. ¿Y por qué era imposible? Pues Dios le había dicho a él que iba a ser padre de multitudes, número uno,
Su esposa era estéril. Estéril comprobado. No era una esterilidad pasajera. Sara había pasado toda su vida como una mujer estéril. Añádale a eso que Sara ya era una mujer, como dice la palabra de Dios, que había pasado ya la costumbre de las mujeres. O sea, que hablando naturalmente, Sara seguramente ya estaba en la posmenopausia. Y si ya había Sara pasado a ser una posmenopáusica con la edad que tenía, pues ¿cuál esperanza de tener hijos? Entonces, si Abraham hubiese fijado su mirada en la condición de él, que también ya era un hombre de edad, y Sara ya era una mujer que bajo sus circunstancias le era imposible pensar en procrear, pues entonces por eso es que la palabra de Dios está diciendo que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Las circunstancias eran totalmente contrarias y no había manera de que la carne pudiera producirlo. Ni él ni Sara podían hacer nada para tener un hijo. Pero mire esto tan hermoso, hermanos. Abraham miró hacia el Dios omnipotente y afirmó su fe en las promesas que eran seguras de Dios. Para el hombre es imposible, no hay esperanza, pero con Dios todas las cosas son posibles, porque el Señor dice, al que cree todo le es posible. La revelación de las Escrituras nos dicen, ¿qué es lo que dice la revelación de la Escritura? Que la palabra de Dios es la sustancia de sus promesas. Y si Dios lo ha prometido, no pueden fallar. Te lo voy a repetir porque esto es muy importante que lo tengas presente en el mundo de tu fe. Para el hombre es imposible, no hay esperanza. Tenemos que afrontar a veces esas circunstancias. Pero lo que las Escrituras nos dicen, esto lo dice la Escritura, esto no lo digo yo. Ahí dice el hermano Ewe, la esperanza es la expectativa que tenemos de que las cosas sucedan. Sí, Señor. Para hablar era imposible que sucedieran las cosas que Dios le había dicho. Pero la Escritura está llena de esos ejemplos para animar nuestra fe, activar nuestra fe y levantar nuestra fe. La palabra de Dios es la sustancia de las promesas de Dios. Porque si Dios lo ha prometido, no pueden fallar sus promesas. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pablo ha estado usando esto como un fuerte ejemplo. Él está utilizando el ejemplo del padre de la fe para demostrar el plan que Dios había preparado para la salvación humana. Porque Pablo está hablando de la fe en relación con la salvación. No olvidemos esto. ¿Qué era eso? ¿Qué era lo que Pablo estaba hablando? De que nosotros, que lo que Dios ha prometido tiene que estar tomado y agarrado por la fe, por el creer en lo que Dios ha dicho, no en nuestras buenas obras o en nuestro legalismo. ¿Qué fue lo que Abraham creyó, hermanos? Dios le había dicho que Sara y él iban a llegar a ser padres de un hijo. Esta no era una creencia sensata desde una perspectiva puramente humana. Abraham y Sara, ¿cómo estaban? Totalmente incapacitados, hablando humanamente, hablando naturalmente, hablando humanamente. No podían ya tener un hijo. Y sin embargo, hermanos, Dios honró esa fe al proporcionarles un hijo. ¿Quién se llamaba ese hijo? Fue un hijo real, no fue un hijo ficticio. Y fue un hijo que dio a luz Sara y se llamó Isaac.
Por eso existe el pueblo de Israel, por eso existe el pueblo judío, porque la promesa se cumplió y nosotros cuando vemos a ese pueblo hoy en día, descendientes del Padre de la fe, podemos decir la promesa se cumplió. Pero cuando vemos la iglesia y todos los que han nacido de la fe, podemos decir lo que dijo Dios es cierto, lo estamos viendo, lo hemos comprobado. Y entonces por eso ahí en ese pasaje dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Él tuvo esa esperanza. Te pregunto a ti esta noche, te hago unas preguntas a ti, tú que estás allí sentado al otro lado en esta sala. ¿Cuál es tu real esperanza como hijos de Dios ahora en este nuevo pacto? En este nuevo pacto nosotros, nuestra fe también está sustentada en una esperanza real. ¿Qué le llamas tú a esa esperanza que tienes como hijo de Dios? ¿Cuál es tu esperanza? ¿En qué estás esperando? Quizá alguno dirá, tienes que esperar en lo que Dios te va a dar algún día, porque Dios te va a dar todo lo que tú quieres. Y en eso está sustentada la esperanza de muchos hijos de Dios. Yo tengo muchas cosas todavía que hacer en esta tierra y Dios me va a dar muchas cosas que yo todavía no tengo, pero un día me las va a dar. Esa quizás es un tipo de esperanza. Otros dirán, debes seguir el plan que te has trazado y esperar que Dios te ayude a cumplirlo. Otros dirán, no, hay muchos planes que yo todavía no he ejecutado y mi esperanza radica en que un día Dios me va a permitir llevar a cabo todos esos planes. Otros dirán, Dios tiene para ti algo que no podrás saber qué es hasta cuando se cumpla. O sea, otros se mantienen en esa incertidumbre de decir, sí, yo sé, yo tengo que tener una esperanza, pero yo no sé de qué se trata, pero algún día yo podré entender de qué se trata. ¿Será esto lo que Dios está pretendiendo? ¿Este es el tipo de esperanza que tú quieres tener como hijo de Dios? Y otra, antes de darle el paso al hermano Germán, otra pregunta. ¿Cuál es la promesa de lo que verdaderamente debe convertirse en nuestra real esperanza? ¿Cuál es esa promesa de lo que verdaderamente debe convertirse como mi real esperanza? Pregunta, hermano Germán. Vale, yo todavía no quiero ahondar en las preguntas porque quiero que meditemos bastante en ellas, pero sí quiero exaltar un poquito sobre lo que tú acabas de decir, ¿no? Cuando vemos al Israel natural, pues también estamos viendo el cumplimiento real de esa promesa hecha a Abraham. Y cuando vemos la iglesia, pues vemos el cumplimiento espiritual, el alcance eterno de dicha promesa. Entonces, viendo estas dos perspectivas, pues veo el cumplimiento perfecto de lo que dice en la Escritura, que primero es el hombre natural y luego es el hombre espiritual. Es solamente eso para que meditemos en eso. Gracias, hermano. Gracias, mi hermano. He lanzado estas preguntas aquí a la sala porque vamos a meditar esta noche sobre eso. ¿Cuál es la verdadera esperanza que nosotros como hijos de Dios albergamos? ¿Será esas preguntas que hicimos están relacionados con esa esperanza? ¿Será que nuestra esperanza debe ser eso tan bajo, centrado solamente en las cosas terrenales? Eso es lo que se llama en la Biblia esperanza contra esperanza, o eso es lo que Dios quiere que sea tu esperanza contra esperanza. Pues eso es lo que vamos a tratar de ver esta noche, mi hermano. ¿Cuál es esa esperanza que debemos albergar en nuestro corazón como hijos de Dios? Y de ahí, para poder desarrollar esto que vamos a estudiar esta noche en esta enseñanza, lancémonos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 25 de corrido para que vayamos entendiendo de qué se trata, lo que quería explicar el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo está hablando de esa fe sustentada en lo que Dios ha dicho, porque Dios ha dicho, algo ha dicho Dios acerca de cómo es que nosotros somos justificados, porque somos justificados por fe, creyendo en lo que Él dice, no en lo que nosotros hacemos o podemos realizar. Entonces vamos a leer desde el versículo 19 al 25 de corrido. Leámoslo, hermanos. Si me lo lee algún hermano, por favor.
Si me lo lee algún santo de la sala desde el versículo 19 al 25, para que tengamos ese contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo. A ver, mi hermano Alex. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Gracias, Alex. Tremendo esta porción de la Escritura, hermanos. Porque desde el punto de vista de lo que Dios está revelando, de esta salvación tan grande, de lo que Él nos ha entregado, lo que Dios nos está queriendo mostrar es que todo lo que yo necesito se cumplirá cuando cada uno de nosotros entremos en la realidad de Cristo. Lo que Dios quiere para el hombre, que es lo que Dios quiere para el hombre, realmente es lo que tú necesitas. Lo que Dios quiere para el hombre es lo que tú necesitas, y todo lo que necesito se cumplirá cuando yo entre en la realidad de Cristo. Alexander. A ver, yo veo aquí un Pablo que está como dando testimonio de que el Señor es cumplidor de sus pactos, de sus promesas. De hecho, pues nosotros sabemos que el Señor cumplió 100% el primer pacto a Israel. Y aquí pues nosotros nos damos cuenta que el Señor en el nuevo pacto que nos ha metido, también lo ha venido cumpliendo a cabalidad. Ya lo cumplió todo, solo que nosotros estamos ahora descubriendo en Cristo todos esos cumplimientos. Pero yo pienso que esa esperanza de que estás hablando, hemos hablado, y lo digo en lo personal y pienso que también va a ser de pronto la realidad de muchos hermanos, es la esperanza en la resurrección, o sea, en lo que falta, porque esa no la hemos podido vivir y tenemos como en nuestro interior como esa duda o esa incredulidad o esa certeza. Yo creo que es un juego de todas. Certeza en el saber de que lo que el Señor dice lo cumple. Y Él dijo que así como levantó a su Hijo, nos levantará a nosotros. Pero nos pasa lo mismo que estamos viendo aquí que le pudo haber pasado a Abraham. Al ver nuestra condición, sabemos que somos un cuerpo mortal que va a morir. Entonces, me imagino que Abraham veía su condición de viejo, de que ya no podía, igual que su esposa, poder procrear. Nosotros también entramos como en eso. ¿Será que el Señor sea capaz de darle vida otra vez porque pensamos que la resurrección puede ser eso, ¿no? Que este mismo cuerpo se va a levantar, en fin. Entonces pienso que la resurrección es como la esperanza que tenemos de que el Señor va a cumplir completamente lo que dijo. Bueno, mi hermano, interesantísimo. Sí, Señor, por ahí vamos, hermano, por ahí vamos. Amén, amén. Todo lo que necesito se cumplirá cuando yo entre en la realidad de Cristo. ¿Qué significa eso, hermanos? Para entrar a la realidad de Cristo tienen que comenzar a suceder cosas. Para que la realidad de Cristo, ese Cristo que está en ti, ese Cristo que tú tienes, ese Cristo que te ha sido dado, entregado por fe, porque es por la fe, no por otra cosa. ¿Qué tiene que pasar? ¿Sabes qué tiene que pasar? Para que ese Cristo entremos en la plenitud de esa realidad, tenemos que llegar a la destrucción del viejo hombre y a esa vieja naturaleza en nuestra vida. ¿Qué dice Germán? Creo que ahí hay un paso que es muy importante para nosotros poder entender esto.
Para yo poder entrar en el cumplimiento de todo lo que Dios prometió, pues yo tengo que entrar en la realidad de Cristo. Pero entonces hay algo que nosotros debemos tener claro. Para yo poder salir de mi propia realidad, tengo que entrar en Cristo. Es el entrar en Cristo el que me capacita a mí salir de mi propia realidad. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en Cristo estoy siendo juzgado a la luz de Cristo. Y entonces estoy siendo convencido de que la condición en la que yo estoy, a la que estoy tan aferrado, no es la vida que Dios me trajo. Entonces, ¿eso qué crea en mí? Eso crea arrepentimiento, eso crea convicción de pecado, y cada día pues me pongo yo de acuerdo más con Dios, a decir, yo quiero es esta vida. No es tratar de salir yo para poder entrar en Cristo, sino entrar en Cristo para poder salir de esa condición. Bueno, mi hermano, esto se está poniendo interesante. Esto se está poniendo muy interesante. Porque para yo poder entrar a esa realidad de Cristo, como le están diciendo los hermanos, pero en una realidad verdadera, en una realidad que nos tome, tenemos que llegar a la decepción del viejo hombre y esa vieja naturaleza en nuestra vida que nos va a acompañar hasta el fin de, mientras estemos en esta tierra, hermanos. Vamos a tener esas dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. Pero tenemos que comprobar que en esa vieja naturaleza no podemos pretender entrar en la realidad de Cristo. Esa vieja naturaleza es como el viejo árbol de higuera que fue maldecido por el Señor, porque ese árbol no produce sino hojas, no hay frutos en él, no hay y no tiene lo que Dios busca y necesita el Señor. Ese árbol, si no tiene frutos, debe secarse. Tal como dice Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. No busques, hermano, alimentarse de algo que no tiene la vida de Cristo y está dispuesto para perecer. Todo lo de ese árbol se consumirá, todo lo de ese árbol se secará, así como el Señor cuando pasó vio que no quedaba en él nada. Entonces ese árbol, como dice la Escritura, no tiene ningún fruto que nos pueda dar ninguna esperanza. Mas el fruto del Espíritu es, acuérdese, el fruto del Espíritu no está en el viejo, en la vieja naturaleza. El fruto del Espíritu está en la nueva. Y Abraham, el padre de la fe, aprendió los caminos del Señor, y el camino del Señor llevará y nos estará llevando cada vez a decepcionarnos de esa vieja naturaleza, porque la decepción es la desesperanza que sí debemos de tener, porque debemos de perder la esperanza en que en la vieja naturaleza vamos a tener algo bueno o algo que recoger. Más bien tenemos que creer en esperanza contra esperanza, y de eso se trató el camino de fe de Abraham. Abraham entendió que las cosas de Dios se entienden por la palabra y no por lo que se ve. Eso lo tuvo que experimentar Abraham. Eso no fue que ya venía en Abraham, sino que Abraham entre más caminó con Dios, él comenzó a entender que lo que Dios le había dicho, aunque no lo veía, se daba. Esto es muy importante, hermanos. Abraham porta el principio de todos los que iban a venir de su simiente. Por eso Abraham se dice y se le cataloga como el padre de la fe. Queremos decir de que la vida que vivió Abraham marca un paradigma, o lo que es lo mismo, un modelo de vida terrestre. Es un modelo de vida terrenal de alguien que tiene los ojos puestos en las cosas o en las promesas de arriba. No sé si me estoy dando a entender. Abraham es el que abre el deseo de Dios. Abraham es el hombre que abre todo lo relacionado de una fe práctica en un mundo caído. Abraham entiende que debe ver lo que Dios quiere que veamos. Te lo repito, Abraham entendió que él debía de ver lo que Dios quiere que veamos. ¿Y qué es lo que Dios quiere que veamos? La palabra en Hebreos 12:2 dice, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que Dios quiere
que nosotros veamos. ¿Qué dice Hebreos 12:2, hermanos? Si alguien me lo lee. Hebreos 12:2, si alguien lo tiene. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ese no es Romanos? Sí, mi hermana Luz, ese es Romanos 12:2. Muy buen pasaje. Antes va a leerte Hebreos 12:2. A Dice, eso. puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que quiere qué es lo que quiere Dios que veamos, hermanos? A Cristo. Sí. ¿Dónde tienen que estar puestos los ojos? En Jesús, ¿Y por qué? Porque Él es el autor y consumador de la fe. En Cristo, mi hermano. Amén. ¿Estamos, hermanos? ¿Qué es consumador? Consume, el que, donde se inicia y donde se acaba, del principio del fin, donde se consume nuestra fe, de donde nace hasta donde muere. ¿En dónde es? En Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí es donde Dios quiere que pongamos nuestros ojos. ¿Habrán entendido eso? Abraham puso los ojos donde tenía que ponerlos, en el que hablaba, en el que decía la palabra que estaba diciendo Dios. Ahora en nosotros se ha convertido en el nuevo pacto. Abraham puso su mirada en las cosas de arriba, lo que le era dicho. Nosotros ahora ponemos nuestra mirada en el que viene de arriba, que es la palabra. Hermano. Creo que hay algo muy importante en ese versículo, ¿no? Porque dice el autor y consumador de la fe. O sea que, como tú decías, es el principio y el fin. Entonces Dios nos está diciendo ahí que si nosotros miramos a Cristo inicialmente, pues nuestra fe no va a necesitar ver algo más allá de Cristo, sino que en Cristo se va a cumplir el propósito de la fe que Dios nos dio, porque Cristo es suficiente. Y entonces ahí recuerdo lo que Dios Padre dice, que este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces, si para Dios Cristo es suficiente, si en nuestro corazón no puede ser Cristo suficiente, es porque no estamos operando en el hombre espiritual, sino en el hombre natural. Amén, amén. Yo creo que esto es cada día más claro, hermanos. Gloria a Dios, porque este es el evangelio, hermano, explicado y explicándolo Pablo desde la vida de Abraham. Puesto los ojos en Jesús y el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué es lo que dice esa fe? ¿Qué es lo que dice la fe de Abraham? ¿Qué era lo que Dios estaba queriendo informarnos y decirnos? Que según esta fe, no importa la nacionalidad, no importa el idioma, no importa localización, no importa la condición social, no importa el género, no importa la edad. Esta fe no tiene acepción de personas porque lo que viene de arriba es así. Ese es el tipo de fe, es una fe no limitada por lo que es natural, es una fe que abarca cualquiera, es una fe amplia. ¿Usted recuerda la promesa del Padre cumpliéndose en Jerusalén aquel día, allá en Hechos? ¿Recuerda esa promesa del Padre cumpliéndose en Jerusalén aquel día? ¿Se acuerda el día de Pentecostés cuando descendió el Espíritu Santo? ¿Qué dice la hermana Luz? Sí, hermano. Jesús como el autor y consumador de la fe, que ejecuta la fe, o sea, la crea, la ejecuta y la lleva hasta el final, me recuerda a Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es en ese morir a la vieja naturaleza y vivir en la nueva que es Cristo en nosotros,
en la fe de él como autor, como ejecutador y como consumador de la fe. Es en la fe de él, en la vida de él que debemos vivir. Amén, mi hermana Luz, muchas gracias. Tremendo. Yo creo que los hermanos están entrando a entender esa realidad de lo que es la fe. Amén, dice el hermano Aldemar desde allá donde está. Gracias, hermano. Sí, Señor, amén. El día que vino el Pentecostés, el día que descendió el Espíritu Santo por primera vez hacia esa comunidad de creyentes, dice la Biblia, se lo voy a leer, no lo lean ustedes porque eso está en Hechos 2, desde el 8 en adelante. Está corroborando lo que estoy diciendo, porque en esa fe no importa raza, condición, idioma, no importa la condición social. Se derramó el Espíritu Santo y dice, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice, habían partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Tremendo, hermanos, que el Espíritu Santo cayó y no hizo acepción de personas, y esa fe que viene de arriba no hace acepción de personas. Recuerde que en ese momento Pedro trajo las escrituras del antiguo pacto, donde se mostraba esa promesa. Es lo que Dios había prometido, se estaba cumpliendo. Dios le hizo promesas a Abraham, y Dios también hizo promesas para nosotros, a los cuales nos han alcanzado los fines de los tiempos. ¿Y qué es lo que decía el apóstol Pedro? El día en que la realidad llegó, porque estaba la promesa, pero llegó el día del cumplimiento de la realidad. ¿Cuál es el día de esa realidad para tu vida? ¿Sabes cuál es el día de esa realidad para tu vida? Cuando lo creas, cuando le creamos a Dios, se cumplirá también esa realidad para nosotros. Cuando comencemos a creerle a Dios, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Cuando usted lee Hechos del 12 al 14, 21, usted está viendo allí que Dios había prometido algo en el antiguo pacto y que era para todos. Y ahí en Hechos 14, 21, la promesa se está cumpliendo delante de todos ellos. ¿Qué es lo que dice Hechos 2 del 14 al 21? Que un hermano me lo lea, hermano. 2 del 14 al 21. Hechos 2, Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 21. Yo lo leo, mi hermano. Déjeme un momentito. Hechos 2, del 14 al 21, dice así. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Hasta el 18, ¿cierto? Hasta el 21, mi hermano. Bueno. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales arriba en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén, hermanos. La promesa de Dios que había sido profetizada en el antiguo pacto, ahora comenzó a cumplirse desde ese día, desde el día del Pentecostés. Hemos creído en esperanza contra esperanza porque las promesas de Dios se van cumpliendo. Y aquí estaba el cumplimiento de lo que había prometido en el Señor en el pasado. La promesa para nosotros de este nuevo pacto llegó el día de Pentecostés hace más de 2000 años. Te pregunto,
¿Hasta cuándo irá esa promesa? Esa promesa que está allí, porque dice la palabra que derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Están incluidos ahí todos, ancianos, hijos, hijas, jóvenes. ¿Qué más dice? Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto, hermanos. Desde hace 2000 años esto se ha venido cumpliendo hasta nuestros días. ¿Y hasta cuándo irá eso? ¿Hasta cuándo irá eso? Ese cumplimiento de esta profecía. ¿Hasta cuándo va, hermanos? Hermanos de la sala. Hasta cuando vuelva el Señor. Exactamente, mis amados, porque lo que Dios ha prometido también se cumple y se va a cumplir. ¿Y qué es lo que se va a cumplir? Que hasta que venga el Señor, hasta ese día que dice, hasta que el sol se convierta en tinieblas y la luna en sangre. Porque dice allí que antes de que el Señor venga, el día se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Les pregunto, ¿nos estamos acercando a ese día? Te pregunto, ¿estará pasando eso ante nuestros ojos? Te voy a decir algo, porque es algo profético. El sol de este mundo se ha convertido en tinieblas. Hay oscuridad. El sol de este mundo se ha convertido en tinieblas. Mira cómo están las naciones hoy en día. Mira cómo las cosas están ahora en esta decadencia. Mira cómo las cosas que antes brillaban tanto ahora han perdido su brillo. El sol de este mundo se ha convertido en tinieblas. Y dice que la luna se convertirá en sangre. ¿Qué es la luna? ¿Qué es la luna, hermanos? En la interpretación bíblica. ¿Soy yo o está fallando el internet, Carlitos? ¿Soy yo solamente? No sé, hermano. Solo tú, está bien, está Es bien. usted, hermano. Es usted porque el hermano Carlos escucha perfecto. Bueno, hermancito. Bueno, entonces si me rebobina al último minuto, yo le agradezco, mi hermano. El sol de este mundo, ante nuestros ojos, se está cumpliendo también lo que Dios ha dicho, se está convirtiendo en tinieblas. Las cosas que antes brillaban, ahora ya no brillan tanto. Hay una oscuridad, el pecado ha tomado este mundo. Y la luna, ¿qué representa la luna? La luna representa la iglesia y habla de que es una iglesia en sangre. ¿Qué significa eso? Observa la iglesia de hoy. ¿Ha oído usted hablar del eclipse lunar total? ¿Qué es un eclipse lunar total? ¿Se acuerda que no ha escuchado usted las famosas lunas de sangre? ¿Se ha escuchado usted de las lunas rojas que aparecen de cuando en cuando y que comienzan a generar tantas cosas que se dice y cosas proféticas de esto y lo otro? Vamos a tratar de interpretaciones. ¿Qué es esa luna de sangre? ¿Cuándo ocurre una luna de sangre? Mejor dicho, cuando hablándolo naturalmente. Eso se llama eclipse lunar total. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Sabe cuándo ocurre? Ese eclipse ocurre cuando la Tierra o el mundo está adecuadamente alineada entre el Sol y la Luna. La Tierra bloquea la luz que proviene del Sol y se proyecta una sombra en la Luna. Esta sombra hace que la Luna se vea roja como teñida de sangre. ¿Entendiste? Te lo vuelvo a explicar. O sea que la Tierra se mete en el medio, entre la Luna y el Sol. Exactamente. La Tierra se mete en el medio de la Luna y el Sol, y entonces el Sol lanza sus rayos y esos rayos no alcanzan a llegar a la Luna, a los rayos visibles, sino que llegan a ese espectro de rayos rojos que hacen que la Luna se tiña de sangre. ¿A usted no le parece muy curioso? ¿Y qué significará entonces un eclipse lunar cuando hablamos de que la Tierra está entre el Sol y la Luna? ¿No será, y no le parece a usted que en la actualidad el mundo se ha interpuesto entre el Señor y la iglesia casi totalmente?
¿No será que estamos viendo esa iglesia teñida de rojo hoy, viendo la condición de la iglesia que estamos observando? Para que lo meditemos nada más, hermano. No estoy haciendo una interpretación acomodada, sino que estoy tratando de entender, para que lo entendamos. Y cuando todas las cosas estén así, cuando el mundo se haya alineado tan perfectamente con la iglesia, que es lo que estamos viendo, entonces dice que el Señor va a volver. El Señor va a volver. ¿Y por qué el Señor va a volver? Porque mientras eso está pasando en esa iglesia decadente, hay algo que también está levantando allá el Señor. Hay una iglesia que el Señor está levantando, que no es la iglesia vistosa, no es la iglesia que llama la atención, no es la iglesia que se ha confundido con el mundo, sino es todo lo que Dios está haciendo allá en ese secreto donde está forjando a lo que verdaderamente Dios le llama a su iglesia. Esperanza contra esperanza fue la fe de Abraham. ¿Será que Cristo vendrá con una iglesia en esa condición en la que vemos? ¿O creeremos en la promesa? ¿Qué es la promesa? ¿Cuál es la promesa de Dios? Cuando el pecado abunde, sobreabundará la gracia. Romanos 5:20, aquí mismo en el libro de Romanos está. Cuando el pecado abunde, sobreabundará la gracia. ¿No será que Dios está haciendo algo en el mundo que nosotros no nos estamos dando cuenta? ¿Seremos nosotros parte de lo que Dios está haciendo? Quiera Dios que así sea. Quiera Dios que así sea. Porque el Señor no va a venir por una iglesia en la condición de lo que vemos en el mundo de la gran iglesia, pero sí Él va a venir por una iglesia madura, que ha entrado en madurez. Él no viene por una niña, ni viene por una que está postrada. Él viene por una iglesia que sí es una mujer, hecha a imagen conforme a su semejanza. Amén. Amén. Hermano Carlos, leamos el versículo que usted dijo, el Romanos 5:19. Y lo va a leer, hermano. Se lo va a leer, hermano. Dice, bueno, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Me parece hermoso eso, hermano. Amén, hermano. Gracias, Aldemar. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y dice la palabra que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, así lo está diciendo Pablo aquí en Romanos. No se pierdan, hermanos, porque lo está diciendo ahí Pablo en Romanos. ¿Qué versículo lo está diciendo? A ver si se perdieron. ¿Romanos qué? Sí, confírmame, por favor. Versículo 19. 5:19. 4:19. Gracias, hermano. 4:19, hermano. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años, ni se fijó en la esterilidad de la matriz de Sara. Usted puede imaginarse qué pensaba Abraham, cómo iba Dios a hacer esto. Y dice la palabra que en el versículo 20 tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Preste atención en esto, hermano, muy, muy, muy importante lo que vamos a ver, porque nosotros tenemos que aprender a caminar en esa clase de fe viva, y una fe viva es la que habla Santiago, ¿no? Ya estudiamos eso en lo que Pablo había dicho. No es que Pablo contradice a Santiago, ni Santiago contradice a Pablo. Tenemos que andar en una fe viva. Si nosotros nos abrimos al tratamiento de Dios, que tiene que ver con la prueba de nuestra fe, porque ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Que nuestra fe debe de ser probada. Nuestra fe debe de ser probada, no es una opción. Nuestra fe debe de ser probada para que entendamos
¿Qué es esto de una fe viva y no simplemente una fe teórica o conocimiento intelectual? Debemos nosotros entender que ese tratamiento no es para todo el mundo. Aquí se descalifican muchos porque el tratamiento no es fácil. Es un horno que nos prueba y quema lo que no hace falta y que nos purifica y nos lleva a algo especial. Es ese proceso de esperanza contra esperanza. La fe nuestra tiene que ser probada, porque si no solamente es una fe teórica, es una fe de un conocimiento solamente, y esa fe no nos va a servir para lo que Dios necesita en nuestra vida. Ese proceso de esperanza contra esperanza, una vez cumplido, dará fruto apacible de justicia. Hermano. Pues mi hermano, ahorita que usted dice eso, pues recuerdo, bien, me viene a la memoria la imagen del pan, ¿no? Jesús dice que Él es el pan que da vida a los hombres, el pan que descendió del cielo y que da vida a los hombres. Y nosotros somos portadores de ese pan, pero el pan solo alimenta luego de pasar por el fuego, luego de ser metido al horno. Por eso les estoy diciendo, hermanos, que no es una opción para los hijos que verdaderamente quieren creerle al Señor. Ese proceso de esperanza contra esperanza en la vida de Abraham, no crea que fue algo sencillo, ¿no? No fue que él dijo, sí, listo, ya creo en Dios, y ya. Su fe fue probada. Pero también podemos decir que una vez fue probada su fe, eso dará fruto apacible de justicia. Vamos a leer Hebreos 12:11 para que lo entendamos un poquito mejor. Hebreos 12:11. ¿Ya? Leamos Hebreos 12:11, hermanos. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo yo lo tengo? Yo lo tengo. A ver, mi hermana. Entonces, dice así, es verdad que ninguna disciplina, sí está bien ese sí. Sí, ese es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén, hermanos. ¿Te parece que la fe, te parece que el tratamiento de Dios no tiene ningún resultado? Dice que da un fruto. Hay un resultado. Fruto apacible de justicia. Un fruto apacible de los que han aprendido a caminar en el Señor y de los que conocen los caminos de Dios y de los que comienzan a entender qué es lo que verdaderamente es justo, qué es lo que Dios quiere. Y somos ejercitados. La prueba de nuestra fe es un camino o un proceso de disciplina. Y a Dios le satisface más o le importa más este proceso que cualquier otra cosa, hermanos. Eso lo tenemos que ir entendiendo, porque este proceso tiene que ver con lo que Dios le complace plenamente. ¿Y qué es lo que a Dios le complace plenamente? La formación de su Hijo en nosotros. ¿Qué es lo que Dios le complace a través de todas esas disciplinas y de la prueba de nuestra fe? Que el Hijo de Él sea formado en nosotros y que la experiencia de la realidad en nosotros sea la expresión de ese Hijo en nuestra vida. Vea, hermanos. Ese es el centro de toda la promesa de Dios y para eso nos ha enviado esta promesa. ¿Y cuál era la promesa que les estaba esperando a los cristianos en el día del Pentecostés? Pues el Espíritu de Dios, que Dios lo envió para que trabaje con nosotros. El Espíritu de Dios viviendo con nosotros. El Espíritu de Dios fortaleciéndonos día a día hasta alcanzar la gloriosa salvación de nuestras almas. Y esto no es más que Cristo formado en nosotros. Maite. Carlitos, podríamos decir que, bueno, aquí en mi versión que tengo ahorita dice, claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla,
sino más bien tristes, pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. Yo quería preguntarte y poner a los hermanos, dice claro que ninguna disciplina. La disciplina que nosotros vivimos en este caso sería también como el momento en que uno está menguando para que Cristo se refleje en nosotros. Pregunto. Toda disciplina nos hace menguar. Y eso es lo que se espera en el Hijo de Dios. Ok. ¿Ya? Y se Ya. espera obviamente que entre más estemos menguados, podamos acudir más al Señor para que seamos llenos del Señor y llenos de esa vida que está dentro de nosotros, que es la única que nos puede dar la fuerza para poder avanzar. Ok. ¿Ya? Otra cosa, Carlitos, aquí en Primera de Pedro 5:9 dice, y es un versículo muy lindo porque esto también nos lleva a saber que nos pasa a todos los hijos de Dios, porque los hijos de Dios tenemos que someternos a esto si realmente queremos llegar a la estatura de Cristo, ¿no es cierto? Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Eso dice Primera de Pedro 5:9. O sea que esto, el momento en que esto se cumpla en nosotros, porque esto es el querer como el hacer, ¿no? En el caminar de Cristo, a medida que nosotros vayamos conociendo la palabra, pues vamos poniendo en nuestro corazón el querer como el hacer, ¿no es cierto, Carlitos? Sí, mi hermana. Sí, señor. Ok, Así es. ok. Ya, Porque estamos entendido, muchas hablando, gracias. gracias, Maite. Estamos hablando de aquello que es necesario, de un proceso, un camino que tiene un proceso de disciplina con Dios. Abraham conoció ese camino y eso es lo que nos está animando Pablo para que entendamos que el camino de Dios tiene una razón de ser, las cosas que están en ese caminar cuando estamos caminando en esa consagración y no son fortuitas, sino que el Señor necesita que nosotros seamos probados en nuestra fe, porque eso tiene eso, como está diciendo María Teresa, eso tiene una razón de ser, y la razón de ser la explica el apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro, el capítulo 1 del versículo 3 al 9, vamos a leerlo, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1 del versículo 3 al 9. Miren ustedes, porque lo acabamos justamente de decir. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Que el Espíritu, la promesa, ha sido enviada para que el Espíritu de Dios trabaje con nosotros, porque el Espíritu de Dios ya está viviendo en nosotros, el Espíritu de Dios nos está fortaleciendo, nosotros no estamos solos en lo que Dios está haciendo. ¿Y hasta cuándo va a estar el Espíritu Santo fortaleciéndonos? Hasta alcanzar la gloriosa salvación de nuestras almas. ¿Y qué es la salvación de nuestras almas? Pues no es más que Cristo formado en nosotros. Eso que hemos hablado de Cristo en nosotros. Veamos cómo lo ve Pedro, cómo lo narra Pedro ahí en Primera de Pedro 1 del 3 al 9. Yo no sé si el hermano Wilson está por allí, si me lo puede leer o se nos fue el hermano Wilson. Gracias y paz, amados hermanos. Por aquí estoy todavía, hermano. A ver, mi hermano. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9, ¿no? Sí, señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas,
para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hasta el 8, mi hermano, ¿no? Sí, mi hermano, al 9. Al 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Saludo Amén. a todos mis amados hermanos, qué pena que no les había saludado. Amén, hermano Wilson. Yo creo que ese pasaje, según lo que nos está narrando el apóstol Pedro, nos centraliza en algo. Yo sé que hay muchas promesas en las escrituras para nosotros, pero el centro de todas las promesas es esto que Pedro está diciendo. Todas las demás promesas giran en torno a ello. Seguramente, antes que entendamos la más grande promesa, tendremos que ver a Dios en las pequeñas promesas que nosotros necesitamos en nuestra vida para comprobar la realidad de ese Dios viviente que está dentro de nosotros. Nosotros sabemos que Abraham fue padre de una gran herencia, una gran descendencia, habiendo recibido una promesa que le parecía a Abraham imposible, como lo estábamos viendo ahora en Romanos, ¿no? En Romanos 4, ahí como lo estamos viendo, Romanos 4, el versículo 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí hay algo tremendo. Preste la atención a esto, que esto es una perla. El domingo que nos reunimos con los hermanos, estuvimos viendo eso tan importante que decía, ¿cómo se llamaba lo que estuvimos viendo el sábado? ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Que el domingo, perdón, es que ahora cambiamos la reunión para el día domingo y todavía tengo en mi registrado, tenemos registrado el sábado, pero estuvimos viendo cómo aumentar la fe. Cómo aumentar la fe. Pero aquí Pablo, perdón, ¿quién hablaba por allá? ¿La hermana Yamilé? Ah, el título, que era fe aumentada, ofrenda quemada. Amén. La fe la vimos desde lo que vimos hace 8 días, pero aquí Pablo nos está dando una perla, porque ¿cómo nos fortalecemos en fe? ¿Cómo se fortaleció Abraham en fe? Les pregunto, a ver, ¿cómo se fortaleció Abraham en fe? Ustedes lo están leyendo allí. ¿Cómo se fortalece? Él es el padre de la fe y nos está dando la escritura una perla para ser fortalecido en la fe. Se fortaleció en las pruebas, mi hermana. Bueno, dice Pablo que, dice Alex que se fortaleció en las pruebas. ¿Qué dicen ustedes? ¿La fe de Abraham se estimulaba o diluía en el mar de la incredulidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Se fortalecía la fe de Abraham o se estimulaba? Ahora, ¿cómo Abraham estimulaba su fe? Creyendo más en lo que él pensaba que era el Señor Jesucristo, mi hermano. O que era Dios. Gracias, hermano Aldemar. Leamos ese versículo 20. ¿Qué dice, hermano? Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, mirando al Señor, mirando la promesa y mirando al que tenía que mirar. Mirando al invisible. Hermanos, pero si la palabra nos lo está diciendo, ¿cómo fue que se fortaleció en fe? Si lo está diciendo. Gloria a Dios. No dudando, no dudando. A ver, Angelito Eves, ¿qué dice? Gloria a Dios. Ahí lo dice, hermanos. ¿Cómo se fortaleció la fe de Abraham? Dice, dando gloria a Dios. Gracias, Angelito. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así que es esto de fortalecerse en fe dando gloria a Dios? Esto es interesante, ¿no? ¿Cómo se fortaleció? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es esto de fortalecerse dando gloria a Dios? Ustedes saben que un día el Señor visitó a Abraham. Así como algún día el Señor también a nosotros nos visitó. Un día el Señor visitó a Abraham y le dijo a Abraham, tú
tú no seguirás siendo como eres. Yo tengo otro plan para ti. No es semejante a lo que tienes. No tienes idea lo que yo tengo para ti. Pero si tú me confías y si tú confías en mí, si tú me crees, si te atreves a creer, si te atreves a seguirme, si te atreves a dar la espalda a tu parentela, a tu pueblo, a tu cultura y a todo lo que tú conoces, es decir, a tu mundo conocido y todo lo que te da seguridad, si tú dejas ese mundo, si dejas que yo te dirija a donde yo te quiera dirigir, si tú dejas que yo te tome de la mano y te diga a dónde ir, qué hacer y cómo actuar, yo te voy a dar una herencia inconcebible, incorruptible. No vas a ser el mismo. No vas a ser el mismo. ¿Cómo les parece a ustedes, hermanos? ¿Cómo así que Abraham se fortalecía dando gloria a Dios? Abraham se fortalecía dando gloria a Dios porque cada que él veía que la cosa se estaba esfumando, cada que él se veía confundido, cada que él decía, yo no puedo ver, no creo que lo que esté pasando, vea que la promesa, vea que sí se va a cumplir, cuando Dios le dijo, es necesario sacrificar a tu hijo, el hijo de la promesa, lo que Dios le había dado, de tanta esperanza, tanto sueño, tanto añoro, cómo era que seguramente Abraham pensaba en su corazón cuando venían esas cosas que le venían, esas pruebas. ¿Qué era lo que él tenía que decir en su corazón? Gloria a Dios. Gloria. ¿Quieres que tu fe se fortalezca? ¿Quieres que cuando vengan esas cosas que tú no estás esperando, que cuando tú digas, no, pero ¿por qué me vino esto? ¿Por qué vengo esta situación? ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué esta peleadera? ¿Por qué todo esto? En vez de ponernos allí en esa condición que es adversa hasta nuestra realidad, ¿qué será lo que nuestro corazón tiene que decir? Gloria a Dios. Pero ¿cómo voy a, usted está loco, ¿cómo voy a darle gloria a Dios en medio de una circunstancia adversa? ¿Usted recuerda lo que decía Pablo? ¿Usted sabe lo que decía Pablo? Dice, se ha descontextualizado mucho un pasaje, ese pasaje de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, se le ha perdido el contexto de lo que Pablo estaba hablando. Pablo estaba hablando desde una cárcel. Y Pablo desde esa cárcel, él decía que él había aprendido a vivir en la abundancia y en la escasez. O sea que él había aprendido a tener contentamiento cualquiera que fuera su condición. O sea que él había aprendido a darle gloria a Dios cuando tenía, pero también había aprendido a darle gloria a Dios cuando no tenía. Porque eso va a producir en nuestro corazón contentamiento. Porque si nosotros pasamos la prueba, o si estamos en la prueba, en angustia, desesperación, pues la prueba de nuestra fe no va a cumplir el objeto de lo que se quiere. Ya vamos a ver esto más despacio, mi hermano. ¿Sí estamos? Amén. Hermano Germán. Yo creo que eso también tiene una aplicación muy práctica, Carlitos, ese dar gloria a Dios. Es entender que independiente de las circunstancias que nosotros estemos pasando, nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Entonces, si fuimos creados para la gloria de Dios es para manifestarlo a Él, no para que nuestra propia gloria sea la que se manifieste. ¿Cuál es la gloria del hombre natural? Pues el que alcanza lo que él quiere alcanzar, pero la gloria del hombre espiritual es el que alcanza el propósito de Bueno, se le entrecortó a Germán. Es entendiendo que vivimos para Dios y no para nosotros mismos, y que independiente de las circunstancias estamos un poco. Bueno, dejémoslo ahí. Sí, se le dañó, mi hermano, pero quiero que entendamos esto, hermano. Yo sé que es muy difícil entenderlo naturalmente, pero lo que está diciendo Germán, fuimos creados para la gloria de Dios.
Si usted es una persona, no estoy diciendo que si usted es un cristiano rebelde que le están pasando las cosas porque usted anda en desobediencia. Estoy hablando de un cristiano que está en el Señor, caminando en el Señor, queriendo vivir una vida consagrada al Señor. Eso no va a decir que eso te hace inmune a que pasen situaciones. Van a pasar situaciones que el Señor van a permitir porque está diciendo la palabra que nuestra fe va a ser probada. Y entonces, al ser probada nuestra fe, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? ¿Qué va a salir de tu corazón? ¿Qué va a salir? ¿Levantaste la mano, hermano? ¿Hermano? No, Carlito, quedó levantada, sigue. Ya. Ahora, el desafío de Abraham, que lo acabamos de ver cuando Dios visitó a Abraham, esto que estábamos hablando ahora de que el Señor le dijo que tenía que salir, atrévese a seguirme. Abraham iba hacia una cosa desconocida. Abraham no sabía hacia dónde iba directamente. Es que Dios no le dio a él una carta, una brújula, no le dio un Waze para que Abraham siguiera una ruta conocida, sino que Abraham iba hacia un lugar que él no conocía. Ese lugar que iba Abraham estaba lleno de incertidumbre, y toda prueba produce incertidumbre porque tú no sabes eso a dónde te va a llevar. Y si hay incertidumbre, hay desazón. Y si hay desazón, hay desconcierto. Y si hay desconcierto, hay desesperación. Y si hay desesperación, puede haber angustia. Pero la vida de Abraham fue llevada de tal manera que él podía ir entendiendo que al lugar donde Dios lo estaba llevando era para dar y brindarle desde su corazón la gloria a él. Porque esto lo está diciendo la Biblia. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Hermanos, que se llene nuestro corazón esta noche de poder decir: ayúdanos, Señor, para en los momentos difíciles comenzar a ser fortalecido, aunque yo no vea, aunque yo no esté viendo nada, aunque yo no esté sintiendo nada, pero así yo pueda darte a ti la gloria en medio de cualquiera que sea mi circunstancia. Ahora, lo que le prometió Dios a Abraham no es el llamado que nosotros hacemos a través del evangelio a las gentes. ¿Acaso no es la invitación de Dios para todo aquel que le cree? Si nos atrevemos a creer las promesas de Dios, ¿qué va a hacer el Señor? Pues el Señor te va a hacer otro. Y para que tú pases de ser el que eres ahora a ser otro, hay un camino, mi hermano, hay un camino. Hacer esa transformación requiere proceso. De esos procesos estamos hablando. Entonces entendemos que el evangelio no se trate de que el Señor cambie a tu esposo, de que el Señor cambie a tu hijo, de que el Señor cambie a tu suegra, de que el Señor cambie tu trabajo, cambie tu nivel social. ¿Sabes de qué se trata el evangelio? El evangelio trata de que cambies tú. Porque la promesa del evangelio es que el Señor te hará una nueva criatura. Y esa es la más poderosa promesa que ningún hombre podrá recibir. El evangelio no viene a hacer algunos cambios o a hacer algunas modificaciones. El evangelio nos habla de una nueva vida. El pensamiento de Dios va muy por encima del nuestro. El Señor te dará otro futuro. El Señor te lanza a ese futuro del cual Él te está prometiendo una nueva vida. Y esa nueva tiene que ver con una vida de resurrección, como está diciendo el hermano Alex, en una mejor resurrección, como lo hablaba el apóstol Pablo. ¿Aquí en esta sala hay gente que se atreve a creer eso o no? ¿Se atreven o no se atreven, hermano? ¿Nos atrevemos o no nos atrevemos? Amén. Anita, que levanta la mano. Sí, Carlitos, yo estoy en esa situación, he estado no con cosas graves, pero sí inconvenientes uno tras otro. El domingo cuando iba para la reunión, me senté sobre las gafas y las quebré y eran nuevas y me había costado mucho trabajo comprarlas. Después de muchos meses de espera las pude comprar. Bueno, entonces pues yo alabé al Señor y yo confío en ti, Señor. Y hoy
me despertaron temprano que me habían quitado el agua porque un daño en mi baño estaba colándose, cayéndole una gotera al vecino de abajo y entonces pues me querían avisar. Tuve que ir a atender eso y pues a ellos hay que, el daño no es grave, gracias a Dios, pero me toca resanar el techo de ellos. Y como si fuera poco, al ratico voy a abrir la nevera y la nevera no estaba trabajando, la comida se me había dañado porque anoche pasó toda la noche sin enfriar. Cuando yo me acosté estaba bien y hoy ya no había enfriado, la comida se me dañó y, y dije yo, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a desesperar o voy a alabar al Señor? Y empecé a alabarlo y eso me trajo paz, eso me trajo paz y confianza. Le conté, vinieron a revisar la nevera y el arreglo es costosito, entonces yo tengo guardada una plata a mi hermano y le dije que se me la prestaba para eso hasta el mes entrante y me dijo, no, yo te regalo eso. Entonces, de verdad que trajo fruto, pues, el no dejarme desesperar, sino creer que Dios, pues, podía darme salidas y transformar las cosas y darme paz, y así fue. Bueno, gracias por el testimonio, mi hermana Anita. Lo que dice Anita, pues esa es de la experiencia de ella de estos días. Pero en realidad, y todos perdemos el examen, yo el primero, hermanos, yo el primero. Viene esto, como dice ella, viene otra circunstancia, y de pronto nosotros quedamos encerrados allí, quedamos encerrados en la vieja naturaleza, quedamos encerrados en en nuestros viejos paradigmas, en nuestros viejos esquemas, y lo que menos de pronto se nos ocurriría decir, Señor, gloria a Dios. Ahora, esto no debe salir simplemente como una cuestión de un acto mecánico para obtener un resultado, sino que eso va a salir de un resultado verdaderamente de conocer los caminos de Dios y de ser tratado por el Señor. Yo le pregunta, ¿hay gente que se atreven a creer en eso? Abraham se atrevió. ¿Y qué pasó porque se atrevió? ¿Sabe qué pasó? Vio. Abraham se atrevió y entonces vio. Abraham no dudó por lo que él veía naturalmente y no se debilitó en la fe al considerar. Preste atención a esa palabrita que está ahí en el versículo 19, porque dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi ya de 100 años, o considerar la esterilidad de la matriz de Sara. Subraya esa palabra considerar, porque aquí hay un principio muy maduro de la fe. Preste atención a esto, hermano, préstele mucha atención. Aquí hay un principio de la fe, porque la fe no es tratar de obviar la realidad, sino más bien confrontar la realidad. No es tratar de ser irreal y tan solo decir, no me importa, no pasa nada, no tengo nada, no digo nada en contra, no confieso nada negativo. ¿Será esa la fe a la que nos está llamando el Señor a una fe madura? Porque dice que Abraham confrontó la realidad, es decir, Abraham confrontó los hechos. ¿Usted cree que él no conocía su condición? Él no estaba ciego. Él no comenzó a decir, confieso que no soy viejo. Confieso que Sara no es estéril. Decreto que la matriz de Sara se abre para albergar un niño. Decreto que Dios me hace como un joven de 20. ¿Dijo eso Abraham? Tampoco Abraham dijo, no me digan que soy viejo, ni le digan a mi esposa estéril. ¿Será que Abraham no confrontó los hechos? Te hago esa pregunta. ¿Será que Abraham no confrontó los hechos? ¿Qué son los hechos? ¿Cuáles son tus hechos? ¿Recibimos algo de Dios
en nuestra comunión con Él. Así debe ocurrir. Dios nos da una palabra en nuestro corazón y esa palabra es como que saltara dentro de nosotros porque la palabra de Dios toma vida en un momento. ¿Cuántas veces hemos visto ese pasaje, ese versículo y de repente se nos enciende algo en el interior? Sabemos que eso es para nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque es algo que hemos estado tratando con el Señor. Es algo que no es que que nace porque yo estoy tratando de forzar. Puede ser algo que leemos en la palabra o puede ser la palabra ministrada por alguien, pero esa palabra se convierte en una promesa de Dios. Y como les estoy diciendo, no os estoy hablando de tratar de forzar la palabra, sino que es una promesa otorgada, es algo vivificado desde el Espíritu. Esos son eso es la intimidad que hay con el Señor. Y ahí es donde se vivifica lo que Él nos está diciendo. Algunos le han llamado eso a través de los años, le han llamado la palabra rema. Así se le ha llamado en la historia de la vida en el Señor. Pero es esa palabra vivificada, es esa promesa que salta de algo que Dios te dice, y en esa es que tú te puedes sustentar en lo que Dios te ha dicho, para no considerar las cosas como las estás viendo. Porque es probable que Abraham, como lo está diciendo la palabra de Dios, él sí veía su condición y él no estaba negando su condición, pero Abraham confrontó los hechos. ¿Cuáles serán los hechos que tú vas a tener que confrontar? ¿Cuál es la realidad de lo que tú estás viendo? De pronto lo que tú estás viendo no tiene nada que ver, pero Dios te ha dado una palabra. Y esa palabra que ha dado Dios a tu corazón, que nace del Espíritu, es la que te sustenta para no estar actuando por los hechos de las cosas que ven. Porque Abraham no consideró los hechos, sino que Abraham consideró la palabra, la promesa de lo que Dios le había dicho. Ahí se sustentó su fe. Y por eso es que puede decir que no dudó por incredulidad, porque él se afianzó en eso que Dios le había dicho, y en eso que Dios le había dicho, él se sostuvo. Y no entró en una fe irreal, sino una fe muy real, diciendo, sí, yo veo que eso está pasando, pero Dios me ha dicho y yo en eso confío.